contentos y felices y agradecidos con ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. En nuestro segmento de finanzas vamos a tratar un tema muy importante y es acerca de las tarjetas de crédito, algunos riesgos y beneficios que yo sé que a muchos de nosotros nos interesa saber cuáles son y cómo detectarlos para poder aprovecharlo al máximo. Y para poder tratar ese tema con mayor amplitud está con nosotros un experto y él es el licenciado Walter Romero, al cual le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, encantado de saludarlos nuevamente en este maravilloso programa de ayuda a todos los televidentes. Excelente, y bueno, la semana pasada recibimos varios mensajes acerca de cómo debería de ser el uso de la tarjeta de crédito, cuáles son esos beneficios, cuáles son esos riesgos que tenemos como ciudadanos. Y es que existe la ley de tarjetas de crédito y así me gustaría comenzar, Walter, con conocer cuál es la ley, cuáles son esas reformas que están vigentes desde el año 2017. Muy bien, interesante. Es importante que todos los televidentes sepan que hay una ley de tarjetas de crédito en nuestro país, que está bajo el decreto 33, número 33, y que fue reformado bajo el decreto 57-2018. Se le hicieron varias reformas importantísimas que hoy se las queremos hacer saber porque la gente no conoce, no sabe. Y al no saber, lógicamente que, como dicen, cualquier ciego que va caminando cae en cualquier hoyo, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que es importante saberlo. Es importante, y es que muchos, como bien menciona Walter, desconocen acerca de esta ley, desconocen de algunas reformas que están vigentes ya hace algunos años. Y bueno, ahorita las vamos a detallar a grosso modo cuáles son y cómo nos benefician. Exacto. Bueno, aquí es importante saber, por ejemplo, que se hicieron varias reformas y una de las reformas que se hizo fue precisamente en la tasa de interés. Excelente. La tasa de interés estaba y rondaba alrededor de un 65% en algunos operadores de tarjeta de crédito, pero habían algunos otros que se extralimitaban y habían tasas de interés, óigame bien, mi estimada Luz, hasta del 90%. Dios. O sea, estaban sangrando literalmente, como dicen, a las personas, a los tarjetavientes con tasas de interés del 90% anual, ¿verdad? Y en ese sentido se bajó la tasa de interés de un 90%, digamos, en algunos casos, y de un 65-69% en otros casos, a un 54% como una tasa máxima de interés en tarjetas de crédito. Esa es la tasa máxima que está vigente en el país, 54%. 54% para tarjetas de crédito, o sea que cualquier operador de tarjeta de crédito, cuando se solicite una tarjeta de crédito, usted debe saber que no le van a dar mayor al 54%, le pueden dar menor al 54%, un 45%, un 49%. Se puede negociar bajo ese margen. Se puede negociar bajo ese margen, y cuando le ofrezcan tarjetas de crédito, muchas veces nos emocionamos y solo queremos firmar el documento ahí porque creemos que ese crédito que nos están dando es como dinero gratis, y no. Las tarjetas de crédito son buenas porque son un instrumento para no andar efectivo. Perfecto. Pero debemos saber que hay que pagar un interés si nos pasamos de la fecha de pago. Sí, y es que muchas personas le tienen miedo a esa tarjeta, ¿cierto? Muchas personas le tienen miedo, pero claro, el miedo está por desconocer el buen uso que se le puede dar, ¿cierto? Exactamente, entonces la gente va dejando siempre todo para el final, se pasa de su fecha de corte, o sea, hasta al final hace pagos ya cerca de la fecha de corte, o se le olvida hacer un calendario para saber cuáles son las fechas, que normalmente en algunas instituciones, le cuento, va cambiando la fecha. Puede ser el 5 de cada mes, otros días es el 8, otros días es el 10, otros días es el final de mes, y la gente se va confiando a que es un solo día. Eso es importante que lo sepan, porque un día que se pase y ya paga tasa de interés. Sí, por supuesto. Y de esa manera tiene que tener una comunicación, ¿verdad? Frecuente con la entidad, claro, para poder regular estas fechas, porque hay personas que no se dan cuenta, probablemente tienen vinculado el correo electrónico, que se sabe que es un medio de comunicación en el cual pues obviamente se emite este tipo de información, y al no estar pendiente de esto pueden caer en el riesgo de pagar en la fecha que ya se cambió, por ejemplo el 5 de cada mes, y probablemente lo cambiaron al 31 de cada mes. Exacto, y totalmente de acuerdo con usted. Y otro de los puntos importantes aquí en estas reformas que se hicieron en las tarjetas de crédito es que los intereses se van a pagar sobre el saldo que queda después de haber abonado a capital y a intereses, porque antes los operadores de tarjeta de crédito cobraban sobre el saldo inicial o el monto original, es decir, si usted debía 1.000 lempiras y usted iba y abonaba 500, siempre el interés iba
fundamentado en los 1000 lempiras, óigame bien usted. No estaba como quien dice aportando al capital. No estaba aportando prácticamente a capital. Siempre le cobraban los intereses de los 1000. Ahora ya no. Con esta reforma que se le hizo bajo el decreto 57 y en 2018, ahora es sobre el saldo que le van a cobrar los intereses. O sea que los intereses van a ser 1000 lempiras que debía, abonó 500, ahora los intereses van a ser por los 500 lempiras restantes sobre los días restantes. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante, como mencionaba, hace años era sobre el saldo, ¿cierto? Sí. Sobre el ingreso inicial. Sobre el monto original, exactamente. Importante saber que ahora no se les puede cobrar por penalidades de ningún tipo. Si por ejemplo yo tengo una tarjeta de crédito, la tengo al día con todos mis cargos y ya no la quiero tener, yo no puedo. Antes le cobraban penalidad a alguien porque la cancelara la tarjeta de crédito antes de la fecha del contrato que habían establecido. Por incumplimiento de contrato. Por incumplimiento de contrato. Ahora no le pueden cobrar ningún cargo, ningún costo por interés, ni ningún costo por servicios portuarios, por ejemplo, que le pueda dar un operador de tarjeta de crédito cuando un cliente que esté trabajando directamente con un comercial. Ahora bien, otra de las cosas importantes que no se puede hacer o que sí se debe hacer es que cuando se tengan de 6 a 8 meses que yo estoy abonando únicamente el pago mínimo a mi tarjeta de crédito y este no sobrepasa el 30% de mi deuda, si yo debo 10.000 lempiras, el 30% son 3.000 lempiras, pero si yo solo estoy abonando 200 lempiras de pago mínimo, 200 lempiras, de 6 a 8 meses, el operador o el banco tiene que mandarme y notificarme una carta, tiene que notificarlo donde le dice que se puede acoger a un préstamo para cancelar esa tarjeta de crédito o esas tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque sabemos que los altos costos de interés de la tarjeta de crédito agobian a la persona, sí, la claro. endeudan cada día y en ese sentido se dejó en esta ley que se puede solicitar un préstamo inmediatamente con un plazo de hasta 60 meses, es decir, 5 años tiene la persona para poder decir cancelo mi saldo de tarjetas de crédito, vamos a poner un ejemplo, 100.000 lempiras, sí, en 2 tarjetas de crédito, lo cancelo y me pasa el banco en automático 5 días después de que me notifica o que yo lo solicito, me tiene que otorgar un préstamo de hasta 60 meses, oiga bien, con una tasa de interés que va a rondar dentro del 18 al 20% máximo, que es la tasa nominal activa que establece el Banco Central con 1.25 más que se dejó establecido aquí en esta ley. O sea que va a rondar alrededor de 18 al 20%. Ese 18 al 20% es mucho menor al 54% por supuesto, en plazo que va a de 5 estar años. pagando. Entonces eso es algo muy Sí. beneficioso que se ha dejado y que la gente no sabe. Por supuesto, hay que conocer este tipo de reformas que nos pueden beneficiar mucho y hay que aprovecharlas. ¿Qué otras reformas se hizo vigente desde el 2017? Otra de las cosas importantes es, por ejemplo, que cuando uno llega a un establecimiento comercial, muchas veces le decían, ¿con qué va a pagar? ¿Con tarjeta de crédito o en efectivo? Entonces le Se decían, le cobra un recargo. si le cobraban un recargo adicional, le decían, mire, si es con tarjeta de crédito, tiene que pagarme el 4% que me cobra a mí Sí. el operador. Eso Es quedó bastante totalmente prohibido. Y ningún comercio a usted, televidente que nos está viendo, le puede decir, le voy a cobrar el 4% adicional, o le va a decir, no le voy a vender porque usted me está comprando con tarjeta de crédito, porque eso ya es discriminación y es penalizado para el comercio. En todo caso, se dejó establecido que como máximo los comercios le van a pagar al operador hasta máximo un 4%, pero eso ya entre el comerciante y el operador de tarjeta de crédito, pero eso no va a afectar en ningún momento al usuario de la tarjeta, al que está usuario de la comprando. tarjeta. O sea que los establecimientos comerciales no pueden hacer recargos No pueden por hacer compra de bienes y recargos. servicios del tarjetaviente. Totalmente, no pueden hacer ningún tipo de recargos o ese 4% o ese 5% que era antes, trasladarlo al usuario final o al comprador final. Eso ya no se puede. Otro de los cambios importantes es que el operador de tarjeta de crédito, en este caso la institución financiera, no va a poder otorgarle, una vez que esta persona, volvamos al préstamo que ya se le otorgaron, de hasta 60 meses, mientras no cancele las 2/3 partes de este préstamo, por ejemplo, si le dieron 100.000 lempiras de préstamo para que cancelara sus 2 tarjetas, Sí. le cancelan las 2 tarjetas, queda con ese préstamo de 100.000 a una tasa del 18%. Una vez que ya ha cancelado por lo menos las 2/3 partes, que andaría alrededor de unos 70.000 lempiras, no le pueden ofrecer otra tarjeta de crédito. Oiga bien, ¿para qué? Para evitar el endeudamiento en las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces las instituciones financieras lo que andan buscando son clientes.
y se dejó establecido que el límite de crédito y la línea de crédito que se le va a establecer no va a ser mayor a 4 veces el salario mensual que tenga una persona. O sea que si yo gano 10.000 lempiras, lo máximo del límite de crédito que me pueden ofrecer en una tarjeta de crédito es hasta 40.000 lempiras. Con esto me evito que no me vaya a seguir endeudando, porque el problema es que la gente se emociona con las tarjetas de crédito y se endeuda. Y se endeudan, como dicen, hasta la coronilla. Y ya cuando la tasa de interés, usted sabe que un 54%, aunque haya bajado, siempre sigue siendo una tasa relativamente alta con relación a un préstamo en el sistema financiero nacional. Excelente. ¿Y puede el banco o los emisores de tarjetas de crédito cobrar cargos por los servicios operativos de la tarjeta de crédito? Muy interesante pregunta. No pueden cobrar cargos, ningún tipo de cargos, a no ser que sea un cargo por seguro, por ejemplo, seguro de fraude, seguro de robo, pero estos, óigame bien, Luz, tienen que estar establecidos en el contrato que firme, y la persona tiene que avalarlo, ponerle un cheque y una firmita al lado, importante al contrato, que no le van a llegar con un adendum o una hoja o un anexo por aparte en fechas posteriores donde le dicen, mire que le cobramos este cargo. Todo tiene que ser por escrito. En ese sentido, me parece que con esta ley se dejó blindado para que el usuario no tenga ningún tipo de cargo, pero muchas veces no nos damos cuenta, no sabemos. Ya es la Comisión Nacional de Bancos que debe proteger al usuario financiero en ese sentido, pero también se puede reclamar. Ahí en los mismos bancos podemos reclamar. Hay hojitas establecidas de acuerdo al reglamento de esta ley, donde usted puede llenar en el banco y poner todas sus quejas y ingresarlas a un buzón que va a ser revisado por protección al usuario financiero por parte de la Comisión Nacional de Banco y Seguro para darle seguimiento que les esté incumpliendo con la ley. Sí, y eso es muy importante porque probablemente las personas puedan estar en algún momento involucradas, envueltas en algún fraude, o probablemente cuando no se le explica bien al usuario, ¿verdad? Al futuro usuario del buen uso, o también de esos aspectos claves de la ley que debe de saber cada uno de las personas aquí dentro de la comunidad hondureña. ¿Algún otro aspecto clave que debemos de conocer? Bueno, básicamente para cerrar, ya podríamos decir que es importante que la gente debe de pagar en su tiempo y forma, en la fecha que se le establece, deben establecerla y estarlo verificando. Si pueden tener el usuario en línea, pues que lo utilicen, ¿verdad? Para poder estar verificando las fechas de pago. Cuando ya va a llegar a su fecha de corte, es preferiblemente que hagan las compras posterior a la fecha de corte. ¿Para qué? Para que su línea de crédito sea mayor. Y es importante saber que las tarjetas de crédito son un instrumento para no andar efectivo. Sí. El que la sabe manejar no paga nada de interés, no tiene ningún problema. Y es importante, si voy a utilizar mi tarjeta de crédito es porque tengo presupuestado en mi ingreso mensual que lo que gaste realmente es porque lo voy a pagar el fin de mes. Por supuesto. Algo muy importante acaba de mencionar Walter, y es que realmente creo que el riesgo principal del uso de la tarjeta de crédito es la falta de conocimiento de esos aspectos claves que hemos mencionado. Si realmente los conocemos, si los ponemos en práctica, si evitamos estos problemas que de alguna u otra manera se nos está previniendo y aconsejando, no tendríamos ningún problema y le podemos sacar gran provecho a ese instrumento, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Esperamos que los televidentes hayan quedado satisfechos y en otras oportunidades vamos a seguirle ampliando un poquito más de toda la ley, que es bastante extensa. Bastante extensa. Muchísimas gracias, Walter. Siempre es un placer tenerlo con nosotros y aclarar esas dudas en cuanto a finanzas, que yo sé que todos queremos tener una excelente administración financiera y que nuestro dinero rinda aún más. De esta manera, con una excelente información, nos iremos a una breve pausa.